Buenas tardes, estimados acuardienses. Les doy una cordial bienvenida a la sesión sincrónica para la retroalimentación de la semana 3 de su curso de Análisis Financiero. Bueno, esta semana estaba comprendida entre el 17 al 22 de julio. El resultado de aprendizaje que se maneja es el de calcular el punto de equilibrio, el apalancamiento operativo financiero de acuerdo a los parámetros establecidos. Las actividades que debían desarrollar son las siguientes: una participación en un foro temático y la actividad de la semana 3 que constaba de 3 puntos. El primero era desarrollar un diagrama observando un video. El segundo punto era elaboración del Sudoku financiero. Alguna aclaración aquí en el Sudoku. En el anexo guía que debían ustedes enviar no aparecía el Sudoku financiero. Al parecer un error, como que ese punto se borró. Entonces, si usted no envió el Sudoku, no importa. Esto no le va a bajar la nota. Yo le evalúo los otros 2 puntos. Si lo envió, muy bien, no hay ningún problema. Y por último, en esta misma actividad, debía elaborar un punto de equilibrio o un ejercicio de punto de equilibrio. Los temas tratados en esta semana sí fue el punto de equilibrio. Aquí daremos ahora mismo un pequeño resumen de lo que se dio en la semana. ¿Qué era el punto de equilibrio o para qué sirve? Es uno de los elementos centrales en cualquier tipo de negocio que nos permite determinar el nivel de ventas necesario para cubrir los costos totales. ¿Esto qué quiere decir? Que en otras palabras, el nivel para poder calcular el nivel de los costos fijos y variables. Este punto de equilibrio es una herramienta estratégica clave a la hora de determinar la solvencia del negocio y su nivel de rentabilidad. Como pueden observar aquí, así se puede graficar o así se debe graficar el punto de equilibrio. Es el cruce, se dice punto de equilibrio cuando es el cruce entre los ingresos y los costos. Ahí donde ustedes observan el cruce es en sí el punto de equilibrio de una empresa. ¿Qué sirve el punto de equilibrio también? Este sirve para determinar y comprobar la viabilidad de un negocio. Si hay constancia en el ritmo de los ingresos, también lo habrá en el rango o momentos en que se alcanzará el punto de equilibrio. Si la actividad económica se desestabiliza y se hace más volátil, también el punto de equilibrio tendrá volatilidad, desplazándose hacia afuera del rango habitual y provocando problemas de liquidez que obligarán a postergar o refinanciar los créditos o los pagos de las materias primas. Otro tema que vimos en la semana son los costos fijos. Bueno, ¿qué son estos costos fijos? Son aquellos que son independientes de la operación o marcha del negocio. Aquellos costos en los que se debe incurrir independientemente de que el negocio funcione o no funcione. Los ejemplos son muy variados y la mayoría son los mismos, como por ejemplo los alquileres, los gastos fijos de agua, energía, teléfono, la secretaria, etcétera. Porque esto de exista o no exista venta, siempre deben cancelarse, siempre es un costo fijo como su nombre lo dice. Y están los costos variables, que es todo aquello que implica el funcionamiento vivo del negocio, como por ejemplo la mercadería o las materias primas. Aquí se diferencia de los costos fijos, que los costos variables cambian en proporción directa con los volúmenes de producción y venta. Para que el negocio tenga sentido, el precio de venta debe ser mayor que el precio de compra. Esta diferencia es lo que se conoce como margen de contribución. Bueno, otro punto el cual tocamos en la semana 3 fue el apalancamiento. ¿Qué es el apalancamiento? Esto es como en la física. Significa apoyarse en algo para lograr un pequeño esfuerzo en una dirección que se traduce en un incremento más que proporcional en los resultados. Es importante conocer y manejar
esta suerte de malabares financieros porque hace parte de las herramientas que pueden utilizarse con éxito en la planeación financiera. Las diversas formas de apalancamiento son todas las herramientas que pueden ayudar a la mejor eficiencia de la empresa. Todas producen resultados más que proporcionales al cambio en la variable que se modifica, pero todas aumentan el riesgo de la insolvencia, por cuanto elevan el punto de equilibrio. Este apalancamiento se divide en apalancamiento operacional y apalancamiento financiero. El operacional, este aparece en el proceso de la modernización de la empresa. Esta sustituye la mano de obra por equipos cada día más complejos. En este camino el operario que manejaba, por ejemplo, una fresadora se convierte hoy en un técnico o hasta en un ingeniero que programa y opera una máquina con control numérico computarizado que realiza múltiples operaciones con gran precisión y rapidez. Los costos variables bajan, pueden decrecer el número de obreros tradicionales, se disminuye el desperdicio, se gana tiempo, se mejora la calidad y se reduce el trabajo. Los costos fijos se incrementan porque la máquina lógicamente necesita soporte, necesita mantenimiento, por eso es que se incrementa estos costos. El otro es el apalancamiento financiero. Es el efecto que introduce el endeudamiento sobre la rentabilidad de los capitales propios. La variación resulta más que proporcional de la que se produce en la renta de las inversiones. La condición necesaria para que se produzca el apalancamiento amplificador es que la rentabilidad de las inversiones sea mayor que el tipo de interés de la deuda. Se denomina apalancamiento a la posibilidad de financiar determinadas compras de activos y la necesidad de contar con el dinero de la operación en el momento presente. Este es un indicador del nivel de endeudamiento de la organización en relación a sus activos o patrimonio. Este consiste en utilizar la deuda para aumentar la rentabilidad esperada del capital propio. Esta se mide con la relación entre la deuda a largo plazo más el capital propio. Y este se considera como una herramienta técnica o habilidad del administrador para utilizar el costo por el interés financiero para maximizar utilidades netas para el efecto de los cambios de las utilidades de operaciones de una empresa. ¿Qué quiere decir esto? Que los intereses por préstamos actúan como una palanca contra las utilidades de operaciones que trabajan para generar cambios significativos en las utilidades netas de una empresa. En resumen, debemos entender por apalancamiento financiero a la utilización de los fondos obtenidos por préstamos a un costo fijo máximo para maximizar utilidades netas de una empresa. Bueno, el apalancamiento financiero tiene una clasificación. El que está en el apalancamiento financiero positivo es cuando la obtención de fondos provienen de préstamos, es decir, cuando la tasa de rendimiento que se alcanza sobre los activos de la empresa es mayor a la tasa de interés que se paga por los fondos obtenidos de los préstamos. El apalancamiento financiero negativo es cuando la obtención de fondos provenientes de préstamos es improductiva. ¿Qué quiere decir? Cuando la tasa de rendimiento que se alcanza sobre los activos de la empresa es menor a la tasa de interés que se paga por los fondos obtenidos en los préstamos. El apalancamiento financiero neutro es cuando la obtención de fondos provenientes de préstamos llega a un punto de indiferencia. ¿Qué quiere decir esto? Cuando la tasa de rendimiento que se alcanza sobre los activos de la empresa es igual a la tasa de intereses que se pagan por los fondos obtenidos en los préstamos. Otro punto el cual trabajamos en la semana 3 fue el riesgo financiero. Frente al apalancamiento financiero de la empresa se enfrenta al riesgo de no poder cubrir los costos financieros.
ya que a medida que aumentan los cargos fijos, también aumenta el nivel de utilidad a ser de impuestos e intereses para cubrir los costos financieros. El aumento del apalancamiento financiero ocasiona un riesgo creciente, ya que los pagos financieros mayores obligan a las empresas a mantener un nivel alto de utilidades para continuar con la actividad productiva. Si la empresa no puede cubrir estos pagos, puede verse obligado a cerrar para aquellos acreedores cuyas reclamaciones estén pendientes de pago. El administrador financiero tendrá que decir cuál es el nivel aceptable de riesgo financiero, tomando en cuenta que los incrementos de los intereses financieros está justificado cuando aumentan las utilidades de operación y las utilidades por acción, como resultado de un aumento de la rentabilidad. Bueno, en sí, este fue un pequeño resumen de todo lo que se vio en la semana 3. Ahora vamos a ver la retroalimentación de las actividades que se presentaron para esta semana. Bueno, aquí se encuentra el anexo guía de la semana 3, en el cual pueden observar cuáles fueron los puntos que se dieron a desarrollar. El primero era muy sencillo: observar un video. Con observar el video podían responder esta pregunta: ¿cómo puede llegar una empresa que inicia sus operaciones al punto de equilibrio? Tenían que llenar los ítems. Uno de ellos era conociendo el precio de venta unitario, conociendo los costos fijos y los costos variables, conociendo el costo variable unitario y determinar la utilidad de acuerdo a las cantidades que se quieren vender. El punto era muy fácil, muy sencillo, solo era ver y entender el video. Otro de los puntos era el sudoku financiero, del que les hablaba ahorita. Este punto, algunas anexos guía lo tenían, otros no. Entonces, si usted no lo realizó, no importa. De todas maneras, evaluar, no lo tendré pendiente en la evaluación. Si lo realizó, muy bien, no hay ningún problema. Solo era llenar las casillas con la palabra apalancamiento en el orden. Y por último, se le daban unos datos de la empresa Urba y tenía que realizar el ejercicio para hallar el punto de equilibrio. Y le daban las fórmulas. Y está el estado de resultados. Estos fueron los datos para poder hacer el gráfico del punto de equilibrio. Pueden ver cómo se realiza el ejercicio. Era muy fácil, solo tenían que leer los materiales del curso de la semana, podían consultar en internet. Si ellos tenían alguna duda, o podían preguntarme a través del foro de dudas. Los ejercicios eran muy sencillos.
Les recuerdo que esta retroalimentación se encuentra en la carpeta grabaciones, que se encuentra en el menú actividades. Allí pueden encontrar las retroalimentaciones de toda la semana para que ustedes comparen el que realizaron con el que se encuentra publicado. Bueno, de las conclusiones de los ejercicios, vamos a leerlas. Un incremento en las ventas del 20% genera un incremento ampliado del 34% sobre la utilidad. Sin embargo, una disminución igual al 20% genera una disminución ampliada sobre la utilidad del 34%. Como hay costos fijos, siempre existirá el apalancamiento operativo. El grado de apalancamiento o ventaja operativa es igual al cambio de porcentaje de la UAII sobre el cambio de porcentaje de la venta, que nos da un resultado del 1.7. ¿Esto qué quiere decir? Que por cada punto porcentual que se aumente o se disminuye la venta a partir del punto de referencia de 1.200 unidades, habrá un aumento o disminución porcentual de la UAI de 1.7 puntos. Por ejemplo, si las ventas aumentan en un 40%, la UAI aumentará en un 69%. Entonces 40 por 1.7% aproximadamente. No es muy riesgoso, pero tampoco muy beneficioso el grado de apalancamiento, puesto que no es una cifra relativamente grande si la empresa llegara a incluir su UAI. De todas maneras gana, aunque no mucho, pero como dicen por ahí, algo sale. Este era el otro punto, que era calcular el grado de apalancamiento financiero y las conclusiones. Un incremento en la UAI del 34,31% genera un incremento ampliado del 38,44% sobre la utilidad. Sin embargo, una disminución igual al 34,31% genera una disminución ampliada sobre la utilidad del 38,44%. También, cuando hay costos financieros fijos, siempre habrá apalancamiento financiero. El grado de ventaja financiera da un valor del 1,12, es decir, por cada punto porcentual que se aumente o disminuya la UAI, a partir del punto de referencia habrá un aumento o disminución porcentual de la utilidad neta de 1.2 puntos. Por ejemplo, si la UAI aumenta el 34,31%, la utilidad neta aumentará en 38,44%. No es muy riesgoso, pero tampoco muy beneficioso el grado de apalancamiento, puesto que no es una cifra relativamente grande si la empresa llegara a disminuir su UAI. De todas maneras gana, aunque no mucho, pero como dicen por ahí, algo sale. Entonces, al calcular el apalancamiento total, si tomamos como referencia 1.200 unidades y todos los valores de apalancamiento financiero y operativo, es decir, dividimos el margen de contribución entre la utilidad antes de impuestos, el UAI nos da un valor de 1,92. De lo anterior que podemos concluir que por cada punto en porcentaje que aumentan las ventas, la utilidad neta se aumentará en 1.92 puntos. Podemos determinar si el efecto final sobre la utilidad neta es mayor o menor grado, consecuencia del apalancamiento operativo o del financiero, lo cual dependerá de la estructura de costos y gastos financieros que tenga la empresa. Bueno, este era el ejercicio para la semana 3. Ya saben, recuerden que estas retroalimentaciones las pueden encontrar en el menú actividades, grabaciones. Bueno, le doy gracias a los que ingresaron a la sesión. Espero verlos más tarde para la cuarta sesión
agradezco la presencia de todos. Muchas gracias.